Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo VR360. Como veis, le he llamado un vídeo que se llama DJI FPV, FPV tradicional, la disyuntiva. Y eso tiene mucho que ver con el tema que estoy viendo últimamente en YouTube. Un montón de vídeos de canales que hablan pues positivamente sobre el dron FPV. Y me he dado cuenta de que hay cosas que parece que se mezclan. Creo que es un buen vídeo para ver con las gafas virtuales, más que nada también para saber si es una cosa para ti el tener unas gafas alrededor tuyas, encima de tus ojos, delante de tus ojos, encima de tu cabeza, bueno, en tu cabeza. Porque una de las grandes diferencias es que si estás viendo este vídeo con gafas y es la primera vez que lo haces, vas a ver que te sientes un poquito encerrado. Al mismo tiempo, al mover la cabeza a derecha o a izquierda, arriba y abajo, vas a poder sentir un pequeño alivio porque al menos recibes información de todos sitios, lo cual libera un poco tu mente, por así decirlo. Y esto en el mundo 180 grados o en el mundo 153 grados, como es el de los FPV más o menos, limita un poco la capacidad de nuestro cerebro. No toda la gente reacciona negativamente a las gafas, ¿vale? Pero hay gente que sufre incluso ataques de pánico. O sea, es una cosa que cada persona al fin y al cabo reacciona de su manera y mucha gente tiene una experiencia muy positiva y hay gente que tiene pues experiencia menos positiva. Sabes que estás en un estás inmergido en un mundo virtual y es de lo que se trata el FPV, etcétera, etcétera. Bien, las cosas que me han molestado más, sobre todo es que he visto vídeos, sobre todo, todos seguramente también los habríamos visto, de José A. Rubio, de los vídeos de Magwan o Félix. También hemos visto de drones, por ejemplo, Eric. También hemos visto, por ejemplo, a Cristian FPV, WeTalk UAV. Y ligeramente yo noto aquí un poco de cachondeo en realidad, porque parece que ninguno se ha querido mojar al 100%, o eso es la impresión que yo tengo. Por una parte, los que ya reciben productos de DJI, que sería, por así decirlo, las personas que están en el mundo estabilizado, pues sí, han dado algunas cosas positivas, algunas cosas negativas, pero ligeramente lo que a mí me ha molestado es que las personas de FPV han puesto en cosas negativas lo que sería la calidad de vídeo, por ejemplo, que aunque sea un dron más para cinematic, cinematográficamente hablando, la calidad de vídeo es peor que una GoPro. Entonces, vaya, justamente tú, que eres una persona que vuela FPV, lo que me interesa saber de ti es el modo acrobático, el cómo pasarlo, si es igual de ágil o igual de ligero para pasar entre cosas cercanas. Esto es lo que me interesaba a mí del mundo de las personas que vuelan el FPV. Y en cambio, en el número de en lo que serían los vídeos más o menos cinematográficos o fotográficos, que serían por ejemplo como José A. Rubio o Magwan, Félix, me hablan del acrobat, de que no es un acrobático al 100%, que no nos vale para hacer freestyle, etcétera, etcétera. O sea, pero ¿qué pasa, hombre? Estás hablando justamente de lo que en teoría no tienes que hablar. Tú tienes que hablar de cómo son las fotografías, cómo es el modo estabilizado, cómo es la calidad de imagen. Y en el mundo de los de FPV yo esperaría que me dijeran pues justamente si vale para freestyle, el por qué no es bueno para freestyle, si es un acrobático bueno o si es limitado y por qué, comparármelo con otro dron y decirme el por qué seguramente por esto sea peor. No sé, me parece que ha sido un poco los unos quieren que en el futuro les manden un dron y los otros no quieren que dejen de mandar drones. La verdad es que me he sentido un poco estafado por la comunidad, pero como digo siempre, cada uno es libre de contar lo que quiera y es deber nuestro, las personas que vemos vídeos, de saber informarnos en alrededor. Definitivamente, seguramente el dron DJI no es un mal producto, pero quizás sea para que quizás las personas que quieran entrar en este mundo sea un buen dron para empezar, puesto que nos da la facilidad de entrar en modo N, puedes pasar a un modo S y después pasar a lo que sería un modo acrobático, aunque al principio es un poquito copado, después lo puedes ir abriendo más y más. Y en caso que te vayas a dedicar al racing o te vayas al freestyle, pues sería bueno aconsejar a decir a las personas que entran en este mundo que después vas a tener que pasarte por ahora al mundo FPV clásico, ¿vale? Es lo que yo quería escuchar. Está claro que no podemos tenerlo todo. Es un producto que sale por primera vez
y tiene unas pequeñas políticas de empresa, lo primero, que tiene que cumplir algunos requisitos, y también es normal que quieran limitar un poco el tema porque no sabemos cuánta gente va a entrar por causa de DJI. Personas que volaban hasta el día de hoy, seguramente todos en drones estabilizados, que como sabéis es un mundo diferente al FPV, y el miedo a que se reaccione pues positivamente, por así decirlo, puede causar también problemas incluso en algunos que otros sectores del mundo, ¿vale? Porque como digo, no es lo mismo que vuelen un par de personas FPV a que de repente toda la gente estabilizada pasara de repente al FPV. Tenemos un problema grave porque lo primero es que no se puede volar tan libremente como el DJI Mavic Mini y el Mini 2, y sufre unas restricciones quizás un poquito, como por ejemplo que tenemos que ser dos personas las que vamos juntas a hacer el vuelo. Y nada, ese es el vídeo que quería hacer hoy, en el que os muestro más o menos cómo sería ver un vídeo en una realidad virtual a 360 grados. Y el próximo vídeo que haga, para las personas que estéis con ganas de compraros un FPV, que veáis también la diferencia entre ver los vídeos estándar y cómo es visualizar las cosas a través de unas gafas. Mañana tendremos lo que será un vídeo en el que será un VR 180 grados, es decir, solamente vamos a tener la parte delante de nuestros ojos para ver y la parte pues de alrededor no la vamos a tener. Nada más, amigas, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal si no lo habéis hecho, nos vemos aquí en Casurtech en un próximo capítulo.